día de hoy quiero presentarles lo que es el resumen de un trabajo que en los últimos meses hemos estado adelantando desde el Grupo de Salud Pública, Infección e Inmunidad en la Universidad Tecnológica de Pereira y que tiene que ver con el espectro clínico de la enfermedad causada por Zika. En esta presentación hablaremos inicialmente de las consideraciones generales del Zika y su espectro clínico tal cual era visto antes de la introducción en Latinoamérica y posteriormente haremos un análisis de la asociación causal de la infección por el virus y el desarrollo de enfermedad severa utilizando el marco causal de la OMS que ya ha sido empleado para la investigación de otros desenlaces asociados a Zika. Después de la introducción de Zika en Latinoamérica, en una población con diversidad demográfica, diversidad epidemiológica, que se encontraba enfrentando el envejecimiento y el incremento del diagnóstico de enfermedades crónicas, llevó a que redefiniéramos lo que previamente considerábamos una enfermedad benigna debido a la aparición de desenlaces que previamente no habíamos observado, desenlaces tanto a nivel perinatal como desenlaces clínicos en pacientes y el desarrollo de síndrome de Guillain-Barré. Inicialmente, el Zika era considerado una enfermedad febril autolimitada, que podía tener una fase inicial preclínica y que luego evolucionaba a una enfermedad que se creía que inicialmente era predominantemente febril, pero que después de su introducción empezamos a ver que tenía manifestaciones principalmente mucocutáneas, como rash, tanto que en estos momentos cabe considerarla dentro del diagnóstico diferencial del paciente que consulta con exantema. Adicionalmente presentaba como característica la afección ocular con conjuntivitis y la presencia de edema maleolar, pero que después de un curso clínico de máximo 7 días de enfermedad febril resolvía y pasaba el paciente a una fase de convalecencia. No obstante, rápidamente después de su introducción en Latinoamérica empezaron a haber reportes de efectos en los desenlaces materno-fetales con el desarrollo de microcefalia y otras anormalidades del sistema nervioso central. Posteriormente empezaron a observarse asociaciones entre la infección por Zika y síndrome de Guillain-Barré y luego empezaron a reportarse casos severos y fatales, algunos de ellos acá en nuestro país. Por este motivo y ante la preocupación de que Zika fuera otro agente teratógeno y que pudiese causar enfermedad severa y fatal derivada del síndrome de Guillain-Barré, la OMS desarrolló un marco de referencia para estudiar la asociación causal de la enfermedad con este tipo de desenlaces, principalmente con Guillain-Barré y microcefalia. En el grupo que ayudó a desarrollar este marco causal y que evaluó la asociación causal entre Zika, microcefalia y Guillain-Barré se encuentra la doctora Ruth Martínez de la UIS colombiana y este grupo se encargó de desarrollar este marco de referencia que evalúa la asociación causal de la infección por Zika en 10 dimensiones y de hacer una revisión sistemática de la literatura para evaluar la evidencia de la asociación con el desarrollo de microcefalia y enfermedad severa derivada de Guillain-Barré. No obstante, a pesar de que no todos los casos severos causados por enfermedad de Zika no derivan de Guillain-Barré y considerando que en diferentes países, incluidos el nuestro, con reporte de 5 casos publicados en Emerging Infectious Diseases y Lancet por nuestro grupo en Pereira, nuestro grupo se interesó por el estudio de la asociación causal entre la infección de Zika y el desarrollo de enfermedad severa, no derivada de Guillain-Barré. Por ese motivo, decidimos hacer una revisión sistemática de la literatura en diferentes bases de datos, PubMed, Cielo y Scopus, y buscando también las diferentes agencias epidemiológicas y de reporte en Latinoamérica, el Caribe, incluyendo Norteamérica, para evaluar la evidencia disponible y los reportes de casos disponibles de Zika y enfermedad severa.
sobre los cuales implementamos el marco de referencia del SICA, de la asociación causal del grupo de trabajo en SICA del OMS, para identificar la asociación causal. A partir de ese momento, entonces, en la presentación, lo que haré será presentar unos resultados parciales de esta revisión sistemática de la literatura, así como la evaluación de los casos en los cuales se pudo obtener la información individual para establecer dimensión por dimensión cuál es la asociación entre Zika y el desarrollo de enfermedad severa, así como su espectro clínico. A través de nuestra búsqueda encontramos… ¿Este tiene láser? Perfecto. Encontramos 311 récords, de los cuales después de exclusión quedamos con 24. Esos 24 describían 51 casos fatales asociados a la infección por Zika en 9 países. Cabe aclarar que los casos fatales que fueron reportados en nuestro país no son oficialmente reconocidos por el Instituto Nacional de Salud. Y cerca del 60% de los casos fatales encontrados a través de esta revisión sistemática de la literatura no estaban asociados con el síndrome de Guillain-Barré, sino con otro tipo de manifestaciones severas. En este caso, solo fue posible obtener información individual de 20 de los casos reportados y fue sobre estos 20 de los casos reportados que logramos obtener información de cada una de las dimensiones de asociación causal. A continuación presentaré cada una de las dimensiones y casos representativos de cada una de la dimensión para mostrar cómo el caso sostiene esta dimensión en el caso de Zika y el desarrollo del desenlace. Con respecto a la temporalidad, esta es una dimensión que evalúa principalmente que la infección por Zika haya ocurrido antes del desarrollo fatal y que el desenlace fatal ocurra en un tiempo que podemos considerar como esperable después de la infección. Encontramos del total de los 20 casos que tenían la información disponible para la evaluación de las dimensiones, encontramos que 15 de ellos podía establecerse que la evolución era típica y que en 14 la infección por Zika había sido documentada antes del desenlace fatal. A este respecto, quiero comentar el caso del doctor Sankar, publicado en el New England Journal of Medicine, en el que presentan un paciente de 73 años que tenía un antecedente de cáncer de próstata. Este paciente había terminado previamente la terapia antineoplásica, se encontraba en estos momentos en el desarrollo de este cuadro clínico con terapia antiandrogénica y 3 semanas previas a la consulta había estado en México. Regresó de México y una semana antes de consultar empezó con un cuadro de fiebre. Durante ese episodio febril estuvo en contacto con un compañero con quien no tuvo relaciones sexuales, sino solamente que hubo contacto a través de mucosas con lágrimas o saliva y que posteriormente también resultó infectado, pero no desarrolló el cuadro fatal. Y después de 7 días de evolución de la enfermedad febril, consulta al servicio médico por presencia de dolor abdominal, hipotensión y disnea. En estos momentos al paciente se le toma una muestra biológica de sangre, se le hace detección de RNA de Zika a través de un análisis metagenómico, el cual además descartó la presencia de algún otro patógeno y posteriormente de iniciar soporte vasopresor y antibiótico terapia, el paciente fallece al día 4 por shock hipovolémico. Tenemos entonces acá un paciente en quien se documentó que previamente no había estado expuesto a Zika, viajó, se infectó en un área endémica y después de 7 días de fiebre se logra documentar la infección y posteriormente fallece. La siguiente dimensión causal está relacionada con la exclusión de causas alternativas de enfermedad severa y fatal en los pacientes. A este respecto, el marco causal lo que procura es buscar que se asegure que se descartaron otras enfermedades infecciosas como causantes del cuadro, otras enfermedades médicas como causantes del cuadro o que el desenlace fatal no haya sido debido a que hubo un tratamiento inadecuado del paciente. Acá quiero resaltar
el trabajo publicado por la doctora Acevedo y el doctor Vasconcelos en Brasil, en el que reportan 3 casos de fatales por Zika. Y quiero resaltar en este caso la segunda paciente que, en contraposición al anterior caso, es una paciente joven sin comorbilidad previa diagnosticada y que termina falleciendo por un cuadro de trombocitopenia severa y desarrollo de hemorragia. Esta paciente, entonces, inicia con un cuadro febril de 7 días de evolución, consulta, en su unidad local es manejada como un dengue sin signos de alarma, le dan alta, toman una muestra biológica, posteriormente desarrolla un cuadro de hemorragia, ictericia y hepatomegalia, y motivo por el cual consulta algunos días después, y después de reconsultar desarrolla shock hipovolémico, acidosis metabólica y fallece al día 17 después de haber ingresado debido al shock hipovolémico. La muestra de sangre da positiva para Zika mediante RT-PCR, pero adicionalmente descartan en esta paciente otras causas infecciosas como dengue. La RT-PCR y los estudios serológicos de dengue son negativos, lo mismo que para chikungunya, y descartan otras enfermedades infecciosas como Chagas, sífilis, VIH, HTLV 1 y 2, hepatitis viral. Descartan antiinmunidad, pues los anticuerpos anti-RO, bueno, los ENAs, son negativos, y adicionalmente toman un aspirado de médula ósea que resulta normal en la paciente. Entonces tenemos una paciente previamente sana, en que se descartan otras enfermedades infecciosas que podrían estar asociadas al desenlace fatal y otras comorbilidades. Por otro lado, tenemos estas 3 dimensiones que evalúan la dosis respuesta, la asociación entre la carga viral y el desarrollo del desenlace fatal, la analogía, que procura evaluar si el cuadro clínico que desarrolla es un cuadro similar a otros agentes infecciosos con el cual el Zika guarde una homología, y la especificidad de los hallazgos patológicos en las autopsias de los pacientes que fallecen. Acá quiero resaltar entonces las publicaciones del doctor Sonneveld y nuevamente la publicación del grupo brasilero de la doctora Acevedo y el doctor Vasconcelos. A este respecto, entonces, quiero del doctor Sonneveld resaltar el primer caso. Esta es una paciente que tenía un cuadro de fiebre de 3 días de evolución, que cursó adicionalmente con artritis, y que tras la consulta tiene una RT-PCR negativa para dengue, chikungunya, se descartan por serología otras enfermedades infecciosas y por hemocultivos, pero que termina teniendo una alta carga viral, más de 10 a las 9 copias por mililitro, y que desarrolla posteriormente un cuadro de shock hipovolémico, dificultad respiratoria, trombocitopenia, con sangrado por mucosas, y que la termina llevando al desenlace fatal. Es decir, una paciente que tiene una alta carga viral, en quien se descartan nuevamente otras causas infecciosas y que termina falleciendo por un cuadro clínico similar al que podría producir otro flavivirus como el dengue. Con respecto a la especificidad, en este caso de un paciente masculino de 36 años de edad que tiene un antecedente de artritis reumatoide y lupus, que se encontraba en tratamiento con prednisolona 50 miligramos diarios, consulta con un cuadro febril de 2 días de evolución y rápidamente evoluciona a un cuadro de falla respiratoria que lo lleva a la muerte. En este caso se tomaron muestras para autopsia de cerebro, hígado, vaso y corazón, y no solamente encuentran necrosis a nivel cerebral y hepático y hemorragias a nivel del vaso, sino que mediante inmunohistoquímica logran detectar los antígenos virales en neuronas y miocitos cardíacos, de manera que es un hallazgo patológico específico por el virus y que evidentemente se encuentra asociado a este desenlace. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir de la evidencia disponible para como Zika como causante de enfermedad severa y fatal?
Podemos decir que los casos reportados hasta el momento muestran una asociación temporal entre la infección y el desenlace, que ese desenlace tiene un curso clínico similar al que podrían producir otros flavivirus, que adicionalmente existe una dosis respuesta, que normalmente estos pacientes tienen una alta carga viral comparados con otros individuos que también tienen Zika pero no tienen enfermedad severa, y que tienen un cuadro clínico análogo, es decir, cursan generalmente con shock hipovolémico, dificultad respiratoria o shock hemorrágico similar a lo que podría causar el dengue, y que han habido reportes de hallazgos patológicos específicos asociados al virus. No obstante, este marco causal requiere del estudio de otras variables que implican, por un lado, estudios de posibilidad biológica, y a este respecto es importante resaltar que desconocemos cuáles son los mecanismos que pueden estar asociados con el desarrollo de severidad y cuál es la patogénesis o las implicaciones puntuales de, por ejemplo, inmunidad previa a dengue y el desarrollo de desenlace fatal. Desconocemos la fuerza de asociación, es decir, no sabemos qué tanto se incrementa el riesgo del desenlace fatal ni en qué individuos, por lo cual son necesarios estudios observacionales que evalúen el nivel de asociación a nivel poblacional y puedan identificar factores de riesgo. Tampoco conocemos si después de retirar el virus, controlarlo mediante insecticidas, mediante control vectorial o después de la disminución de la epidemia, si hay una disminución de la letalidad derivada de Zika a nivel poblacional, por lo cual es necesario también este tipo de estudios, y se requieren más estudios experimentales en animales que permitan dilucidar los mecanismos fisiopatológicos por los cuales esto podría ocurrir. Y adicionalmente, aunque pues por no encontrar nosotros estudios poblacionales que compararan la asociación entre Zika y severidad en diferentes áreas geográficas, pues no podemos decir que hay una evidencia de consistencia, pero sí podemos decir que a través de nuestros hallazgos, debido a que los reportes como les mostraba inicialmente, son a través de diferentes países de Latinoamérica, incluyendo los Estados Unidos, hay una consistencia en los hallazgos entre diferentes áreas geográficas y diferentes tipos de pacientes y diferentes linajes de Zika. Entonces, en conclusión, la enfermedad severa causada por Zika es una posibilidad. Como clínicos debemos tenerla presente en el diagnóstico diferencial del paciente que tiene una enfermedad febril aguda y que posteriormente desarrolla enfermedad severa o atípica, pero que no obstante se requieren estudios observacionales para evaluar la magnitud de la asociación y la consistencia de los hallazgos en diferentes áreas geográficas. Muchísimas gracias.